acompañarnos. Continuamos con las actividades en torno a la exposición de los agustinos en Málaga. Y antes de darle la palabra a Alberto Castro Tirado, que bueno, él va a ser el moderador esta tarde de la mesa, quería comentarles las conferencias que nos quedan pendientes. En principio nos queda pendiente ya el jueves 12 de marzo, también a las 7:30 de la tarde, como siempre en ámbito. Tendremos la conferencia de Andrés Camino Romero, doctor en Historia, y él va a tratar sobre la iglesia de San Agustín, cuna de hermandades y cofradías pasionistas, letíficas y eucarísticas. Y el miércoles 1 de abril ya vamos a terminar, bueno, cerramos ya este ciclo de actividades en torno a la exposición que tuvimos sobre los agustinos en Málaga, con un proyecto, bueno, pues el proyecto tan ansiado y tan esperado por todos los malagueños, que es el de la presentación de la reforma del Colegio de San Agustín, donde vendrá el arquitecto Julio Arranz esa tarde a presentarnos por fin el proyecto que ya está totalmente aprobado para conocimiento de todos. Así que, bueno, pues esta era la novedad que tenía que comentarles. Por supuesto, se presentará en el momento en que continuemos con el resto de conferencias. Ya tendremos el día cerrado, le diremos a la hora también, porque la tiene que subir en Madrid y tenemos que cuadrar todavía un poquito con la hora, pero seguro que ya es el miércoles 1 de abril. No sabemos si le acompañará Román Fernández Barca, que como saben es el director general de Bellas Artes del Ministerio de Cultura, y también ojalá que pudiéramos esperar que él viniera. Y bueno, pues esta tarde tenemos esta mesa redonda, por todo esperada, una mesa redonda sobre la impronta de 100 años de enseñanza agustina en Málaga, en más de 17 malagueños y malagueñas. Y para ello le doy las gracias a todos los presentes en la mesa y sobre todo a Alberto Castro Tirado por organizarla. Y Alberto, ya la palabra es tuya. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias, Lourdes. Buenas tardes, señoras y señores. Es un placer estar aquí con ustedes en esta mesa redonda que promete va a ser interesantísima, porque básicamente vamos a hablar de lo que ha sido estos 100 años de enseñanza agustiniana en nuestra ciudad. El Colegio San Agustín se inauguró en el año 1918, como saben, cerró sus puertas en 1972, más de medio siglo de entrega a la sociedad malagueña, cerca de 5.000 alumnos pasaron por sus aulas, no sin antes, en 1968, ceder el testigo al flamante nuevo colegio con el extraordinario de la ciudad, lleno de luz y de mucho terreno alrededor, el Colegio de los Olivos. Entre olivos y almendros, palmeras y eucaliptos, en un campo y frente al mar. 50 años después, la efeméride que acabamos de celebrar, más de 17.000 alumnos y alumnas se han formado en estos centros, de donde han salido hombres y mujeres que ocupan y ocupan puestos muy relevantes en la sociedad española y también fuera de nuestro país. En ellos se han educado no solamente brillantes profesionales, sino personas que viven y propagan los mejores valores de la enseñanza agustiniana. Aquí tenemos una buena muestra de estos hombres y mujeres que propagan esos valores de la enseñanza agustiniana. Es un lujo para nosotros el poder habernos reunido a todos ellos. Agradezco desde aquí la colaboración prestada por el Ámbito Cultural Coquelén, por la Fundación Málaga también, y la responsabilidad de organizar esta mesa en nombre de la Asociación de Alumnos de San Agustín y de los Olivos, que tengo el honor de presidir. Y sin más dilación, porque ya vamos un poco apurados de tiempo, voy a presentarlos uno a uno, y empezando pues por orden cronológico por Jaime Corcelles Castro, que está ahí al extremo de la mesa. Jaime Corcelles, antiguo alumno de San Agustín hasta séptimo de bachillerato, de la promoción 47-48. Yo creo que esa es una promoción emblemática en el colegio y ojalá que todas las promociones pudiéramos parecernos a ellos, y yo creo que Jaime la dirá por qué. Jaime trabajó en negocios familiares de papelería española, que está ahí a la espalda de Jaime. Jaime, estás ahí en la foto, no sé si te ves, ahí está. Aquí. ¿Vale? Y su foto de las revistas más nuevas de cuando estaba en San Agustín. Jaime, el que está en la aula, en la esquina superior izquierda, junto con sus compañeros. Como he dicho antes, Jaime trabajó en la empresa familiar de la Española, y fue muy curioso cómo Jaime acabó trabajando allí, porque su abuelo, que era un catalán que vino a trabajar en la imprenta La Catalana, pues tenía una hija, este catalán, y el padre de Jaime estaba empleado en esa empresa y se enamoró de la hija. Pero claro, el que un empleado pudiera acceder a la mano de la hija del dueño en aquella época era muy, muy difícil. Entonces fue muy audaz
y no se le ocurre otra cosa que dice, bueno, ¿cómo puedo yo casarme con esta dama? Pues como empleado, imposible, voy a estar vetado, pues voy a coger y voy a fundar otro negocio similar, y entonces ya el padre, el futuro suegro, ya no va a poder negarse, porque ya va a tener un negocio con él. Y así se fundó la española, papelería imprenta, y así pudo casarse con la hija de Juan Alcalá. Y Jaime como testigo, y durante 127 años, Jaime, la imprenta española estuvo ahí, en calle Sánchez Pastor, donde atendió a muchos malagueños y malagueñas, hasta que cerró su puerta en el año 2010. Por ahí he leído que de los objetos que vendía la española, Jaime recordaba con cariño las maletas de cartón para el colegio, muchas de ellas seguro que se llevaron los alumnos de San Agustín, donde llevaban una cinta de algodón que la cruzaban, muchos tamaños, y también ellos, como imprenta que era, pues imprimían las cartillas para aprender las primeras letras, la enciclopedia de Catón, la famosa Dalmau, de Vives, Álvarez, etc. Y allí hicieron estampas de primera comunión muchos malagueños y malagueñas. Lo mismo que decir, la tarjeta de boda, la imprenta de familia Jaime, ha casado miles de malagueños. Y en la posguerra también me consta que a todas pastillas pues imprimían cartillas de racionamiento, a millones de ellas, porque hacían falta, y como no había papel, lo que utilizaban era un material hecho con espada. No había otra solución. Con el paso del tiempo, Jaime fue renovando todo, y fueron los primeros de la linotipia, eso antes tenían los periódicos, y llegando a la presión digital ya en este siglo. Pero bueno, las grandes superficies al final terminaron con tener que cerrar el negocio, y como he dicho antes, en 2010 pues ya bajó la presión definitivamente. Jaime, gracias por venir en nombre de los entrañables compañeros de promoción que tienes y de los cuales yo me honro ser amigo. Gracias. Nuestro siguiente ponente, por orden cronológico sigo, es Pedro Luis Gómez Carmona. Pedro Luis, que nació en el año 56, ahí está. Estudió el bachillerato en Los Olivos, colegio que inauguró junto con el resto de compañeros de promoción, de los cuales hay una nutrida representación ahí, sentados entre vosotros. Se licenció periodismo por la Complutense de Madrid y entró en la redacción de Diario del Sur en 1980. Actualmente, como todos sabéis, creo, es el director de publicaciones del Sur, y yo, como miles de malagueños, soy uno de los lectores que esperan ávidos su horizonte cercano cada domingo, ¿vale? De los conocéis también, pero no voy a extenderme más en el apartado periodístico, porque Pedro Luis es también un experto en turismo. Lleva acudiendo más de 30 años de forma interrumpida para recibir información del sur en las grandes ferias del sector de Europa, la de Londres, el World Travel Market en Berlín, ITB y Madrid, CITUR. Pero también quiero destacar aquí su faceta humanitaria, porque desde 2014 es presidente de la Asociación de Investigación Oncológica de Málaga, AIOM, y está haciendo una labor callada pero muy importante en nuestra ciudad. Aparte de sus numerosísimas contribuciones en la prensa y también en la radio, pues es escritor, ha escrito 6 libros sobre 2 de sus grandes pasiones: Picasso, 3 obras, y sobre la Semana Santa de Málaga, otras 3 obras sobre Mena, sobre Zamarrilla y sobre Cotivo. Fue, muchos lo recuerdan, seguro, pregonero de nuestra Semana Santa en el 93, y solo 5 años después de la feria, en el 98. Yo creo que muy pocos malagueños han sido pregoneros de ambos eventos en nuestra ciudad. Y a ello, a este reconocimiento, porque sin duda ser pregonero de la feria y de la Semana Santa es un reconocimiento de Málaga entera a la persona, tiene numerosos galardones y homenajes, y sería muy prolijo por mi parte citarlo aquí todo. Además, yo estoy seguro que, conociendo como lo conozco, a él no le gustaría que yo lo citara todo. No sé, me corta, por eso no voy a hacer. Pero me quedo con uno que yo viví y que seguro que le hizo mucha ilusión, y el que está reflejado ahí en la imagen, ahí atrás, junto al besazo que le pegó a Cecilia cuando la llevó a los estandartes del Olivo. Uno que otro. El otro nunca sé yo quién es el estatular de Luis ahí. Diego Carrillo. Diego Carrillo. Vale. No está aquí, ¿verdad? Y no, ilustre concejal de Adorín de la Torre. Sí, bueno. Bueno, pues ese regalo yo estuve presente cuando se hizo entrega el 6 de octubre del 2018 en el patio de del colegio, con muchos de los frailes agustinos que aquí nos acogen, y de la directora de Los Olivos.
y yo sé que se le hizo particularmente ilusión, y fue esa dedicatoria de todos sus compañeros de promoción por ser una de las alma mater de esa promoción y de las celebraciones únicas que ellos hacen cada año también desde hace mucho tiempo, casi tanto tiempo como los de San Agustín de la promoción de Jaén Porcellé. Así que termino agradeciéndote, Pedro, Luis, estar a mi lado como vicepresidente de la asociación todo estos años, porque desde que yo entré en la Junta como presidente has estado a mi lado y va a seguir, y por todo lo que haces por ella y tu ayuda para nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Nuestro siguiente ponente también es periodista, Agustín Rivera Hernández. Nació en el 72 y abandonó el colegio con sus compañeros de promoción en la 89-90, compañeros con los que también mantiene una estrecha amistad hoy día y doy fe de ello. Ahí se ve, de hecho, como repitieron las fotos que se hicieron en Párvulo, que abre una de las portadas de las memorias escolares del colegio, como cuando cumplieron los 25 años, ¿fue? Sí. Hicieron los 20 años, hicieron la misma pose y en el mismo orden uno detrás de otro. Así que Agustín está por ahí en la fila de la izquierda, el cuarto, ¿no? Bueno, pues dicho esto, empezó su carrera profesional en Canal Málaga, en el Málaga TV, en el 91, y en Diario 16 Málaga, del 93 al 96. En septiembre del 96 se incorporó al equipo fundador del Mundo Andalucía como corresponsal y trabajó 12 años en este periódico en el que fue corresponsal del Mundo en Japón y llegando a otros 15 países también del entorno. Estuvo 4 años en la redacción central del Mundo en Madrid y escribió, esto es curioso, en todas las secciones menos en la de Toro. ¿Eres taurina? No. Ah. Vale. Total. Fue finalista del 4º premio de periodismo Manuel Alcántara por un perfil del primer ministro japonés Koizumi en 2001, y en 2003 consiguió una beca del gobierno de Estados Unidos para conocer a fondo el periodismo norteamericano. En 2007 publicó El viaje de los ingleses, rodando con Antonio Banderas, con introducción de Antonio Soler, que es también antiguo alumno del Olivo, por cierto. En el 2009 se incorporó ya al Confidencial, donde ejerce actualmente como delegado en Andalucía. Amigo del maestro Manuel Alcántara, como también Pedro Luis a su lado, que por cierto también Manuel Alcántara fue dentro de un agustino, como bien sabe Padre Manrique, ahí sentado. Compartió con el maestro Alcántara su afición por el boxeo y de hecho su tesis doctoral versó sobre los artículos que escribió Manuel Alcántara en Marca de años 67-78. 11 años justo. Y también escritor, ha escrito 3 libros, ¿no? Y en uno de ellos, El cortijo andaluz, con el que hemos hecho ese juego de imágenes, donde sale él, aunque realmente está en la portada en el diseño del cortijo andaluz, dice en su dedicatoria: al periodismo, la profesión más fascinante, al oficio que soñé, la vocación eterna. Muy bonito. Termino diciendo que en 2015 ganó la 6ª edición del Premio Periodismo Ciudad de Málaga con un artículo sobre el turismo en crucero a la ciudad andaluza, y recientemente, el año pasado, sobre uno sobre los niños del campo de Gibraltar, en todo el ambiente tan complejo que allí viven. Miembro de esta asociación antiguo alumno y representante de su promoción en el claustro de la asociación. Es muy participativo en la vida de la asociación, y lo cual yo como presidente pues te agradezco mucho, Agustín. Muchas gracias. Gracias. Seguimos con Irene María Carrasco García. Irene estudió bachillerato en el Colegio Olivos y es de la promoción 2001-2002. Terminado el colegio, se fue a Granada a estudiar física como un servidor y actualmente acaba de entregar su tesis doctoral a la Comisión de Doctorado de la Universidad de Málaga, trabajando sobre espectroscopía láser. Así que tenemos aquí una doctora en poco tiempo ya. A Irene la conozco bastante porque, aparte de ser antiguo agustino, pues es miembro de mi equipo de investigación y trabaja conmigo en observaciones astronómicas, pero relacionadas con basura espacial o sacar espacial, si prefieren, restos o trozos o satélites enteros que ya no sirven para nada y que están dando vueltas ahí al espacio, ¿no? De su compromiso profesional yo puedo dar fe de ello, porque me consta que Irene llegó a llevarse una tablet a una boda para, mientras los demás estaban cenando y llegando, ya estar segura de que estaban las observaciones haciéndose como Dios manda. Cuando me dijo, no sabía si despedirla o hacer algo tan definido, o que lo había pedido. Pero bueno,
En cualquier caso, como investigadora también está haciendo algo muy importante. Recientemente, en noviembre del año pasado, pues fue reconocida por la Universidad de Málaga por ser coautora de un artículo publicado en una prestigiosa revista científica que es Nature, que le ha merecido un reconocimiento pues, importante. Así que, Irene, un placer tenerte aquí, además de contar contigo como vocal de igualdad en la Junta Directiva de la Asociación. Gracias, Irene. Y por último, pues aquí a mi derecha está Raquel, que no nos conocíamos, pero yo tenía muchas ganas de conocerte personalmente, porque Raquel estudió toda su vida en el colegio Paulivo, desde los 3 años hasta los que salió, con 18. Sí, y simultaneando con su estudio de piano, se tuvo que dejar por problemas en la carrera. Bueno, en cualquier caso, ella se fue a hacer ingeniería de montes a Madrid, pero se dio cuenta que no le gustaba. Entonces, pues Nicole Tanique Prezosa volvió a Málaga, hizo exactamente diseño industrial y desarrollo de productos. Y a la Universidad de Málaga, de 2010 a 2014, y justo después inició una meteórica carrera emprendedora, que yo creo que es ejemplo para el tipo de necesidades que tiene el país hoy en día, porque hay un país que es competitivo, el país competitivo tiene que invertir en I+D, investigación y desarrollo, y Irene lo está haciendo, y lo está haciendo muy bien. En el 2015 se presentó al IKEA Málaga Talento, y es curioso que lo que ella escribe es que le dijeron Irene, foco, Irene, Raquel, foco, como diciendo, céntrate en algo, porque seguro que tenía muchas cosas en la cabeza y tenía que centrarse. Entonces consiguió ese premio en ese concurso, el concurso Espinol 2015 con proyecto 3D Málaga, relación con impresión 3D, que ya no ha dejado la impresión 3D. Exacto. Como he dicho antes, su carrera de entonces ha sido meteórica, ha sido galardonada con numerosos premios de conocimiento por su labor emprendedora con la empresa de la que ella es el CEO, Chief Executive Officer, es FISI, una empresa que se dedica a sustituir las escayolas convencionales por unas férulas de plástico, material, termoplástico, con el cual se hace a medida en colaboración con ortopedistas y con lo cual pues da una libertad tremenda a los que tienen que llevar pues esas férulas por un mes así, porque se puede bañar con ella y puede hacer cualquier tipo de ejercicio, está revolucionando el campo. Y la verdad que yo me alegro muchísimo de que hayas podido venir, porque eres un ejemplo para las jóvenes generaciones, desde luego. Ha sido galardonada muchos premios, como he dicho antes. Tengo aquí la lista, pero no voy a decirlo, porque sobre todo el año pasado yo vi un 4 o 5, pero lo más importante es que saque la foto, sin duda. La Orden del Mérito Civil, que le entregó su majestad Rey Felipe VI. Entonces, ahí está Irene, Raquel. Y también con la foto según el conocen. En fin, entonces, una cosa también que me ha llamado mucha atención en el blog que ya tiene, es que dice que compartir es vivir, y de hecho, los apuntes de la carrera, de muchas asignaturas, las tiene ahí, escaneados, y han servido a muchos alumnos también de apoyo para la asignatura, ¿no? Entonces, por eso te hemos traído aquí, para que compartas tu experiencia, tus vivencias con nosotros y sirva de inspiración también a toda nuestra generación. Espero que pronto tengamos la asociación, pero que no le asociada a los expertos. Gracias por venir. Muchas gracias. Muy bien. Pues, dicho esto, vamos a empezar ya directamente la mesa redonda en sí. Son varias preguntas que yo les voy a hacer a los ponentes. Y la primera pregunta, bueno, está motivada por la siguiente reflexión, ¿no? Que el paso por el colegio de San Agustín primero y de los Olivos después, para unos u otros, ese paso marca a esos 17 años malagueños y malagueñas, donde están reflejados, están reflejados 4 de los valores agustinianos: interioridad, verdad, amistad y solidaridad. Entonces la pregunta que os hago a los 5 es ¿qué supuso para cada uno de vosotros el paso por el colegio? ¿Qué supuso para cada uno de vosotros el paso por el colegio? Entonces, no sé, empezamos. Jaime, empiezo por ti. Venga, de aquí. Sí. Pues bueno, mira, el paso mío por el colegio pues fue un paso adelante en mi vida y además a través de los años que estuve allí, pues resultó que me formé tanto personalmente como
en el colegio había un reglamento muy estricto en cuanto a la religión, que hoy me parece que no tiene todo lo que ayuda, pero entonces teníamos, por ejemplo, misa diaria era opcional, pero luego teníamos rosario para todos, y las misas de los domingos nos repartían, nos entregaban las notas los mismos domingos para saber quién venía y quién no venía. Después la enseñanza fue muy buena, los profesores eran tanto religiosos como no religiosos, eran excepcionales y aprendimos muchísimo en el colegio. Muchas gracias. ¿Quién se ha lanzado? Seguimos por el orden de edad. Venga, Bueno, pues, por el orden de edad voy yo. La diferencia que tenemos Jaime y yo, como alumnos de unos tiempos muy distintos a los actuales, es que efectivamente estudiamos en un colegio de curas, en una ciudad como era Málaga, en unos tiempos muy difíciles. En la década de los 40, que era en la época del hambre, la época de la guerra, la época de los maquis. Vamos, en los años 50, yo nací en los 50, yo recuerdo a los maquis corriendo por el camino antequero y la Guardia Civil pegándole tiros por detrás. O sea, eso es que lo recuerdo, es que eso lo he vivido yo. Y entro en los años 60, que si él está en los agustinos, en la época dura tras la guerra civil, yo estoy en Los Olivos, en el primer colegio que supuso una revolución en la educación de Málaga, afortunadamente, porque a raíz de eso muchos colegios siguieron rompiendo una serie de pautas y de características que se creían que eran fundamentales en los colegios de entonces, que los colegios tenían que estar en el centro de la ciudad, que los colegios no podían tener a los alumnos dispersos en zonas donde no hubiese urbanización, o sea, donde los alumnos se pudieran carriar. El que se carriaba en Calle Lario o en el Monte de San Antón, eso está claro. Y después una cosa, es que yo estudié en los agustinos en el tardofranquismo, en la época dura de Franco, en los años 60, y a partir de los 70, en los últimos 5 años de la etapa de Franco, que visto desde ahora, los que dicen que no hay democracia en nuestro país y demás, pues entran ganas de decirles: sois una pandilla de inútiles que tenéis que haber nacido hace 50 años para que sepáis lo que es la libertad y lo que es buscar la libertad. Bueno, pues en los agustinos, que supuso una revolución absoluta en Los Olivos, yo tuve la suerte del celebérrimo discurso del padre Leónides, que nunca entenderé, porque si leen ustedes el discurso que está en la revista del colegio, ustedes leen el discurso y es lo más normal del mundo. Es lo más normal del mundo. Ser leales a vosotros mismos, terminaba el discurso. Fundamentalmente pedía eso. Bueno, pues se abrió un expediente en el gobierno civil para estudiar lo que se podía, porque es que es verdad que en el gobierno civil no estaba muy contento de que hubiera un colegio y tal, y no se habían enterado que estaba Godofredo Camacho de profesor. Godofredo Camacho, por si ustedes no lo saben, fue el líder histórico del movimiento comunista revolucionario de Andalucía, y era profesor de Los Olivos en los años 70. O sea, hasta ese punto, digamos, existía una diferencia con los demás centros. Después supuso un cambio porque el cuadro de profesores de Los Olivos, yo sinceramente nada más que puedo hablar de lo que yo conozco. Después mis hijos fueron alumnos de Los Olivos, hasta que desgraciadamente tuve la mala idea de cambiarme de domicilio y me fui a la Conchinchina, y los niños levantándose a las 5 de la mañana, por la verdad es que era un mal rato muy grande. Y tuve que cambiarlo, pero mis alumnos fueron, mis hijos fueron alumnos agustinos. Y yo recuerdo que los alumnos de todos lados venían, incluso, y lo sé porque mi primo era el gerente de la Universidad Laboral cuando se construyó enfrente, pedían mediante recomendación a algunos que venían de Córdoba, de Sevilla, para estudiar en Los Olivos, que les dieran residencia en la formación, en el centro de formación profesional, si había sitio o si había plaza. Con esto quiero decir que era el mejor cuadro docente que había en Andalucía. Nada más que hay que decir, bueno, aquí tenemos a Laureano, Manrique, pero es que teníamos al inolvidable Andrés Jordén, Agustín Clavijo, Emilio, Eduardo Meneses, Rafael Porras, teníamos
una maravilla. Y ya como me enrollo, me paro. Porque yo podía estar hablando 2 horas. Así que eso, que con lo que yo tengo en el móvil, llevo siempre una frase que la aprendí en mi etapa de Los Olivos, que es esta: conócete, acéptate y supérate, de San Agustín. Siempre la llevo en la foto. Y cuando estoy en momentos malos o complicados, estoy feo conmigo mismo, no, lo miro y me acepto. Estoy cabreado, acéptate que estás cabreado. Y supérate cuando tengo que machacar a alguien. Gracias. Bueno, si vamos por el orden cronológico, paso por el colegio. Bueno, antes que nada estoy muy feliz de estar aquí con Alberto, que siempre lo veía como alguien a imitar por esa proyección internacional que siempre ha tenido, y un orgullo, sobre todo, ser primo hermano de uno de mis mejores amigos, de José Luis. Eso siempre está ahí. También estoy muy contento de estar junto a Raquel, junto a Irene, y sobre todo de estar aquí al lado de Pedro Luis Gómez, un mítico profesor de la facultad. Fue mi profesor de historia del periodismo, y eso jamás se olvida, aparte un periodista fuera de serie. Yo creo que estoy en el colegio de Los Olivos gracias a mis padres, que están aquí, gracias a que mi padre estudió en Los Agustinos en Ceuta, y él cuando yo tenía edad escolar, pues bueno, había varias posibilidades para ir a varios colegios, y dijo, no, mi hijo yo quiero que estudie en Los Agustinos. Pues ahí que fuimos en el autobús desde la prolongación de Alameda hacia Los Olivos, y ahí estuvimos en el colegio, pues bueno, pues desde todo desde Paraulito, primero GB hasta CO, y yo creo que el colegio supone mucho para mí. Yo creo que es donde yo he creado los mejores amigos desde la infancia, los amigos que siempre están ahí, que están en los momentos muy buenos, en los momentos horribles también, siempre han estado ahí, y que siguen siendo los mejores. Yo tengo la suerte de poder haber organizado, después de mucho tiempo, el gran grupo de la promoción, de no reunirnos, pues hace 10 años ya, pues nos reunimos para celebrar el 20 aniversario. Estamos celebrando el 25, y hace ya un par de meses me dijeron, compañeros, bueno, ¿cómo va el 30? Digo, bueno, no, nadie lo va a organizar, que solamente lo puedes organizar tú. Digo, bueno, pues ahí estamos intentando organizar el 30 aniversario para el 3 de octubre, ¿no? Y yo creo que lo que supone el colegio es un lugar de felicidad, un lugar con una expansión increíble, un orgullo de pertenecer a la estirpe agustiniana, que eso creo que luego sería otra de las siguientes preguntas, y un lugar que siempre apetece volver, y en el que uno se siente siempre en casa. Bien. Ahora me toca a mí, que creo que soy la primera promoción de bachillerato de Los Olivos, si no estoy equivocada, y aparte a nivel social sería de la primera generación millennial graduada, ¿no? Así que si queréis luego lo puedo tutear. El paso por Los Olivos, la verdad es que te da muchísima confianza a la hora de enfrentarte a retos como es pasar luego a una carrera universitaria. Yo tuve la oportunidad de decir, yo quiero estudiar aquí porque sé que la educación que me van a impartir va a ser de valor y me va a aportar muchísimo para mi futuro, tanto a nivel personal como profesional. Creo que se ha demostrado, y estoy muy contenta de haber pasado por él porque ha supuesto muchos retos que he conseguido superar a nivel de formación, de educación y en el espiritual. La verdad es que no tenía nada que superar en ese aspecto, creo yo. Estaba convencida. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, porque para mí fue un halago muy importante, porque es verdad que para mí acabé el colegio ayer, pero luego te pones a pensar que han sido 12 años desde que salí del colegio, y para mí Los Olivos ha sido mi vida, porque como bien has dicho antes,
Yo entré con 3 años, yo siempre bromeo, entré en cochecito de bebé y salí en mi propio coche, o sea que ha sido toda mi vida, y aparte de los olivos en el colegio, que siempre bromeamos de cómo estábamos en lo alto del monte. Yo además era de las que me quedaba en comedor, o sea, yo entraba a las 8, salía a las 6 y pico o así, y hasta que llegaba a mi casa, porque además yo estudié Los Olivos porque mis padres, que están hoy aquí, quisieron que estudiara allí, porque además soy de Alaurín de la Torre, o sea que estudié allí porque además tuve una buena profesora que me dijo cómo tenía que hacer para poder entrar, porque era la época de que no podías elegir el colegio, sino el colegio es que te tocaba por puntos. Pero bueno, sí éramos muchísimos en mi caso. Y luego yo he escuchado mucho de que los amigos de toda la vida los haces en la carrera. Y yo a mis amigos de toda la vida los tengo del colegio. De hecho, me acuerdo que en tercero de eso nos hacían elegir entre ciencias, letras y tecnológico. Y en cuarto de eso éramos una piña tan grande porque como nos habíamos mezclado entre todos, claro, yo era del B de toda la vida, pero ahora estaba en el C, mis amigas habían ido al D y en el recreo nos juntábamos todos y claro, luego quedábamos y ¿qué hacíamos? Pues nos íbamos todos juntos y hasta el día de hoy, que es verdad que a lo mejor ya la piña tan grande, que quedamos casi 30, no somos, nos quedan 5, 6, 8, 14 cuando quedamos, pero luego te lo encuentras en la calle y no sé si os pasa, ¿no? Te da una alegría que parece que lo vistes ayer, y eso es lo que creo que te aporta Los Olivos, esa piña, ¿no? Muchas veces me decían, es como una secta, digo, no, es la unión, la amistad de crearte, de ser un buen equipo y pasarlo bien, ¿no? Que han sido muchas horas en el colegio. Muchas gracias. Decía Pablo Coelho que un maestro no es aquel que enseña algo, sino aquel que inspira al alumno a dar lo mejor de sí, para descubrir el conocimiento que tiene dentro de su alma. Yo también añadiría, y creo que no es cosecha propia solo, sino también de otros muchos, que un maestro también debe fomentar el despertar en el alumno la curiosidad y el tener un espíritu crítico y preguntarse el porqué de las cosas, ¿no? A muchos el haber tenido un excelente maestro le ha servido de guía en el futuro de su vida. Así que la pregunta que os hago directamente a los 5 es: ¿qué profesores, profesoras han influido más en vosotros en vuestra etapa colegial? Pues mira, en mi época el profesor que a mi juicio nos convenció más y nos enseñó más y nos dio mejor trato fue don Mariano López. Este era un seglar que era un profesor de literatura, pero era un señor que no solamente enseñaba, sino que sabía enseñar. Porque hay muchos profesores que saben la materia perfectamente, pero luego a la hora de exponértela o de hacértela comprender son más duros, más difíciles. Y este era una gozada ir a su clase porque el hombre se esforzaba y además te hacía grata el rato que pasabas en la clase, la hora o las 2 horas. Y ese es mi profesor preferido, aunque tuve muchos más, tanto sacerdotes como seglares. Por ejemplo, yo tenía un profesor que a mí se me daba muy bien el dibujo, que era don Jerónimo Muñoz, que era profesor de dibujo. Fue los 7 años de bachiller, lo tuve siempre al mismo, y yo siempre sacaba, modestamente, siempre sacaba sobresaliente, porque él hizo la contento conmigo y yo aprendí bastante el tema del dibujo. Otro mucho, profesor de francés, que era Luis Cárceres, que a la sazón, cuando montamos una cofradía, que fue el Cristo Morado de Espina, en el colegio, pues él fue el más mayor de la cofradía, no siendo alumno, sino siendo profesor. Él se eligió como hermano mayor, o elegimos como hermano mayor de la cofradía que solamente estuvo un año en San Agustín porque distintos problemas nos hicieron irnos de ahí y irnos al Carmen, y después del Carmen venirnos a Santo Cristo de la Salud, y ya ahí me quedo. Hasta ahí podemos contar.
En mi caso, como el de Jaime Cosette, también yo hablo un poco por situar las cosas, porque claro, yo de los nombres que voy a dar dirán ustedes, bueno, no da ni una mujer. Es que yo no tuve ninguna profesora mujer en todos los años que estuve en el colegio. Había mujeres, pero a mí no me tocó ninguna. Claro que le vamos a hacer, no me tocó ninguna. Pero es que yo no tenía compañeras tampoco. O sea, ¿por qué? Porque éramos totías. Porque entonces los tiempos eran distintos. Es que los niños con los niños, las niñas con las niñas. Y eso de que las profesoras casi le daban a las niñas, a los niños no le daban. Entonces, claro, no puedo dar nombres femeninos, no vayan a pensar que es que no, María Victoria, que no quiero dar nombres de mujer, es que no las teníamos. Entonces, yo recuerdo ahí hay varios compañeros que nos reunimos, nos seguimos reuniendo, no las veces que quisiéramos, pero es lo que decía Irene, ¿no? Raquel, perdona, que dicen que los compañeros se hacen en las facultades, es mentira. O sea, yo me sigo viendo con compañeros incluso de otros grupos que están aquí, Manolo, Francis, Pedro y Carlos, y la última comida la tuvimos hace 3 días. Nuestras comidas tienen un problema, empiezan a las 3 y terminan a las 8, pero son comidas que estamos hablando todo el día del colegio. Profesores que me dejaron huella, indudablemente Andrés Jordén, Agustín Clavijo, Antonio Muñoz, que era una verdadera joya de la enseñanza española. Y después, bueno, ¿qué voy a decir de Laureano, que está aquí? A Dios gracias, que lo tengamos muchos años, de Eusebio Perruca, del padre Samuel, de don Leandro Félix, un profesor de francés espectacular, o Juan Alcover, que posiblemente era el joven que más matemáticas sabía en el mundo. Y después se perdió por la política. Yo siempre se lo digo, perdimos un gran matemático por culpa de la política. Digo, es muy difícil que la política nos dé un gran matemático, porque con el nivel que hay es complicado. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, que yo he dado algunos nombres, podría dar muchos más. Yo estoy muy agradecido a muchos, pero hay una persona que a mí especialmente fue muy querida por mí, que estuvimos muchas horas juntos fuera del colegio, que hicimos muchos trabajos cuando yo terminé la carrera para el periódico, que hicimos exposiciones aquí en el Corte Inglés sobre la Semana Santa, como la histórica la Semana Santa de Málaga desaparecida, Agustín Clavijo García. Para mí es la persona que más me influyó. Uno de sus hijos, no sé si es Agustino o está a punto de... No hacerle mucho caso. Sé que hay uno que va al sacerdocio, o sea, quiere ser sacerdote y no sé si es agustino. Y le recuerdo con especial cariño a él y a Antonio Muñoz y Eduardo Meneses. Eduardo Meneses sé que le llamábamos el torero, porque iba siempre así, con el traje perfectamente doblado, pero es que entraba en el fútbol con el abrigo doblado, y entraba en el fútbol en tribuna y le decía a todo el mundo, con el frío que hace, y este tío lleva siempre el abrigo doblado, digo, porque no lo puede tocar, va tan planchado que no lo puede tocar. Era un fenómeno, y le daba física y química, si no me equivoco. Bueno, y mi Pablo Mayo, ¿dónde está mi Pablo Mayo por ahí? Haciendo fotos, las piedras, veía una piedra y se volvía loco. Un tío que le gustara más una piedra. Y fotografiarla. Y fotografiarla. Veía una piedra y dice, perdiendo. Muy bien. Bueno, yo quiero reivindicar, antes de hablar de los profesores del colegio, el bien que hizo y que hace la revista. La revista es fundamental para guardar la memoria nuestra. Esa revista que yo creo que casi todos conservamos y que es una joya, ¿no? Es una joya que podamos conservar y que podamos recordar. Oye, ¿quién fue mi tutor en tercero de GB? ¿Quién me dio lengua en segundo de BU? ¿Quién fue al final? Eso al final, a lo mejor tú tienes errores, imprecisiones, ¿no? De que no sabes si en segundo de GB o en tercero, o no sabes si esta profesora, porque yo sí tuve profesora en primero de BU o en segundo, ¿no? Y eso yo creo que es una joya. Igual también que es el libro que ya se va por la segunda edición de los 100 años de San Agustín y de los 50 de los Olivos. Bueno, yo puedo recordar a Mari Carmen Encina, puedo dedicar a Susi, puedo dedicar a Paloma Vázquez, que está aquí, que me dio 3 años, me dio en GB, luego me dio lengua en literatura en primero de BU y luego me dio también en CO historia del arte. Seguro que Paloma
no se acuerda, pero el día de las famosas inundaciones del 14 de noviembre estábamos allí y nos estaba pasando diapositivas y en ese momento se volvió todo oscuro me acuerdo perfectamente de esa clase de Historia del Arte. Los profesores que yo también he tenido como Pedro Luis, pues Antonio Muñoz era una joya como profesor. Yo creo que esa diferencia que decía, la diferencia entre el carácter, el genio y la personalidad. Yo me acuerdo de eso, se me quedó grabado. Y era un profesor que podía estar perfectamente ser un catedrático de la universidad. Porque eso es verdad. Hay muchos profesores que son vocacionales para dar en primaria, secundaria, bachillerato, pero que podían ser excelentes profesores de la universidad. ¿Vale? O sea, que eso yo creo que hay muchos también que luego fueron profesores en el colegio y luego para pasar a la universidad. El caso de Agustín Clavijo, por ejemplo, y yo creo que hay varios ejemplos más que ahora mismo no recuerdo, pero seguro que hay. Yo recuerdo en EGB también a Pablo Madrid, que está por aquí, fue el profesor de deporte, gimnasia, y lo pasamos muy bien también con el baloncesto. Recuerdo también muy bien a Girón, que era para mí un profesor maldito porque yo era pésimo en matemáticas. Yo tengo el honor de haber suspendido matemáticas en primero de GB para septiembre. Hay poca gente que tenga ese dudoso honor, ¿no? Yo era muy malo en matemáticas, era pésimo. Por eso recuerdo también muy bien a los profesores que tenía de lengua y literatura, aparte de a Paloma, Antonio García Pañero, que también está por aquí, un inolvidable profesor que nos enseñaba teníamos el manual de Lázaro Careter, de segundo debut, que a mí me ha marcado, y un profesor que luego se convirtió en amigo, un gran agustino, como que me dio también literatura, que fue Jesús Galdeano, y que yo lo echo de menos todos los días. Y Maribí García Lario en inglés, que fue la tutora en COU. Quiero también recordar también, por supuesto, al padre Felicísimo, que era un personaje absolutamente original, vamos a decirlo así, y en el que se aprendía inglés de una manera muy peculiar, ¿no? Y yo creo que es un personaje que en cuanto a imitaciones, yo por ejemplo era encargado de imitarlo en clase y alguien estaba vigilando en la puerta de la clase, que ya viene el FLI, ¿no? Entonces, y luego al final salíamos, ya empezaba ya la clase. El inolvidable también Manuel Aguado, que se escuchaban desde el otro pabellón, se escuchaba su voz, se escuchaban sus gritos, y lo de creo que de un chanchillo, yo creo que también él tenía una forma particular de enseñar. Y luego, por supuesto, es el último, pero puede ser el primero, el padre Laureano Manrique, que me la hizo pasar muy canutas con el latín, no digamos nada con el griego, que era, y que sí, en COU sí, pues fue profesor de lengua y literatura, y yo creo que ahí sí di un poquito de más nivel, ¿no? Pero bueno, son todos profesores entrañables. En cada reunión del colegio nos acordamos de ellos y de muchos más, y de verdad, muchas gracias de corazón, porque lo que somos es gracias a ellos y a vosotros. Todos los profesores nos marcan, ya sea para bien, para mal, para regular, pero siempre nos dejan una impronta. Personalmente, tengo que decantarme por los profesores de ciencias. Siempre me van a marcar, ya sea por de formación profesional. Yo ya tenía muy claro lo que quería dedicarme y seguí adelante. No por ello no hay que olvidar a los otros profesores. Me acuerdo que me gustaba muchísimo, como explicaba, por ejemplo, Estela Pavón, francés. Y hay una cosa que siempre recuerdo con mucho cariño. Recuerdo la profesora de dibujo técnico, Clara. Iba impecable, me encantaba. Siempre iba con unos tacones, súper bien vestida, y yo pensaba, ¿cómo lo puede hacer aguantar todo el día así de impecable? Que yo hubiera hecho un desastre, por Dios, y yo quiero ser como ella de mayor. Pero si tengo que decir un nombre, yo creo que me quedaría con Emilio Lasarte, que daba matemáticas.
me gustaba muchísimo cómo explicaba matemáticas. Y hay profesores que tú puedes pensar, ese profesor es muy duro, pero un profesor cuando es duro y explica bien, eso se te olvida, se lo agradeces. Efectivamente, es muy importante. Muy bien. No me entero de nada. Yo me acuerdo ayer me sentaba con mi novio, que también estudia en Los Olivos, aunque más mayor que yo, y decía, me han dicho que elija un profesor favorito. Jolín, son muchos años para elegir un profesor favorito. Y no puedo, o sea, yo podría decir un montón de nombres. De hecho, has dicho Emilio Lasarte, yo me acuerdo que es que nos lo pasamos genial, porque aparte a mí me decía, chiquita, ya que estás de pie, sale la pizarra. Y me decía, tío, siempre en primera fila. Y familia que iba unida no hay maniferida, o sea que son frases que aparte se te quedan a lo largo de los años. Y quiero decir, por ejemplo, que no se han nombrado, yo recuerdo con muchísimo cariño a todos los profesores de actividades extraescolares que yo he hecho, gimnasia rítmica, balonmano, que me tuve que quitar por el piano, que está aquí justo y sabe perfectamente aquella historia de mi profesora de piano que no me dejaba hacer, claro, el portero y balonmano, no, con el piano no me dejaba. Pero en cambio, por ejemplo, física, que me encantaba, Joaquín Rosales, que no lo he visto aquí, pero que también me encantaba todo el tema de formulación. Quiero decir nombres que no habéis dicho, porque también Paloma también ha sido profesora mía, Maribí, que además tengo la suerte de verte todos los años, que para mí eso es una alegría enorme. Y bueno, Paloma, que fue mi profesora de preescolar, que tú dices desde preescolar, ¿y te acuerdas de ella? Sí, por supuesto. Incluso Ana Cornas, que hace poco me escribió un correo y me dio tanta alegría de decir, Jolín, ¿te acuerdas de mí? Porque yo me acuerdo porque ha sido un profesor, pero hemos sido muchísimos alumnos durante todo el año, y no quiero no decir a alguien y que se sienta que no me acuerde, porque yo me acuerdo de todos los profesores y tengo la suerte, incluso es que ayer lo decía con Fernando, y dice, es que a ti te ha gustado hasta Puyol, digo, pues sí, o sea, yo me encantaba, o sea, que me daban las llaves para estudiar piano y que me dejaban las clases y era uno de mis profesores favoritos, porque para la música para mí ha sido mi vida también. Entonces, bueno, muchísimos profesores que para mí todos me han encantado. Muchas gracias. Hay un par de cuestiones más, pero creo que voy a centrarme directamente en la última de ellas, porque no quiero que perdamos la posibilidad de tener un jugoso coloquio después. Entonces, voy a pasar a la última directamente, ¿vale? Ha existido una mentalidad muy extendida en España, punitiva y excluyente, en la vieja idea de que unos valen para estudiar y otros no. Hemos pasado de la letra a sangre entra, de la educación de la posguerra, a la letra con sangre entra, pero con dulzura y amor se enseña mejor. Y luego ya recientemente a no sobrecarguemos con deberes a los niños para ir a casa, porque si no hay que se dramaticen. Entonces, en fin, creo que estamos desvirtuando de cierta manera la enseñanza, pregunto. Quizá la enseñanza sigue siendo poco motivadora y poco práctica, porque sigue fundamentándose en libro de texto y no en experiencias reales. Entonces la pregunta muy concreta, ¿qué retos creéis que tiene la educación de ahora en comparación con la de vuestra época? Y con esa pregunta terminamos y luego pasamos al coloquio. ¿Qué retos creéis que tiene la educación de ahora con respecto a la de vuestra época? En la época nuestra, o mía concretamente, pues había más rigidez, más distancia entre el profesor y alumno, porque hoy día los chicos, los niños y las niñas hablan al profesor de tú, no se ponen en pie para hablarles ni para no decirles, y eso hasta en el ejército. Hoy hablando de soldados o de guardias civiles, cuando llegan a la academia de guardias civiles o de militares, le dicen, cuando yo le hable a usted, le hablaré de usted se pone de pie. Y cuando usted me habla a mí, usted se pone de pie y me habla de usted. Hoy eso se ha perdido. En parte, yo veo más cercanía en eso, pues casi mejor, por algún lado. Pero por otro lado, lo veo un poquillo que se ha perdido un poco el respeto que
es una distancia no tan grande, pero un poquito de distancia. Otra cosa es lo que teníamos entonces, que no había niñas con niños, que tenían que ser los niños por un lado y las niñas por otro, que era una estupidez, a mi entender, porque después nosotros estábamos en San Agustín y nos íbamos al jardín de Galdós y Nachero a reunirnos con las niñas de las tercianas que estaban al lado, que estamos locos por estar unos con otros y unas con otras. y ahí, sin embargo, eso parecía que había un tabú ahí, no muy grande, pero eso me parece las dos distancias y diferencias que hay entonces ahora. Otra cosa que te quería decir es que yo estudié en un curso donde 2 cursos antes estaban unas personas muy conocidas y entrañables. Por ejemplo, estaba Pepe Atencia, que es inolvidable Pepe Atencia, y Manolo Atencia, su hermano, y también estaba Manolo, el periodista, ¿cómo se llama? Manolo Alcántara. Manolo Alcántara, hay una curiosidad que no sabe todo el mundo, que no se llamaba Manolo Alcántara, se llamaba Manolo Porras Alcántara, pero él se cambió el nombre y puso el Alcántara delante y el Porras después. No sé por qué no le gustaría Porras o algo. No, había un tema más profundo que nos gustaba el apellido. Sí, bueno, era un algo tema pasaba mucho más profundo. Y si querías cabrearlo, pero se no dirigía hacia don Manuel Porra o el señor Porra. Una vez le dijeron delante mío, señor Porra, dijo, este señor no ha venido. Sí. Y yo ya me voy. La frase fue genial, ese señor no ha venido y yo ya me voy. Pues yo se levantó y se fue. Pero eso lo sabéis vosotros. Claro. Pero no todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Manolo Alcántara, que a mí me encantaba cómo escribía, lo que escribía, porque tenía una chispa y algo natural, que cada día sacaba una cosa nueva, pero siempre con su puntito. Muchas gracias, Jaime. Nada. Gracias, Jaime. Bueno, hay otra frase de San Agustín que a mí me gusta mucho, que es el crean lo que aprenden, enseñan lo que creen y practiquen lo que enseñan, ¿no? Y yo creo que eso se ha perdido un poquito ahora mismo. O sea, yo tengo la suerte que como soy un padre viejo, he tenido niños en todas las etapas escolares de mi vida. O sea, yo puedo hacer un tratado de todos los cambios de leyes, de estudios de España en los últimos 40 años. Mis niños, yo estudié bachillerato, mis niños estudiaron uno EGB, otro BU, otro estudiaron primaria, otro secundaria, otro ESO, otro bachillerato. O sea, tengo un tratado. Y sí estoy de acuerdo con Jaime, que se ha perdido un poco la autoritas, el respeto, pero se ha perdido la autoritas también. Yo recuerdo que en mi época, antes decía Jaime, las niñas por un lado y los niños por otro. No, en el colegio de los Olivos no había niñas por ningún otro lado, salvo las madres que iban a recoger a los niños. Y alguna tuvo alguna vez un problema, porque recordará el padre Laureano, era una holandesa que iba con una minifalda en un mini, y cuando la pobre llegaba en el mini, todos los niños allí, que estábamos todos como despavoridos. Y un día fue el primer colegio en Andalucía que puso altavoces individuales en las clases, pero lo que no sabíamos es que lo que decíamos nosotros se escuchaba también. Y entonces un año se dio un cirio con la madre, entonces una nota diciendo: se ruega por favor que los niños respeten a los hermanos, a la madre de los hermanos, Vangar, no sé cuánto, por verdad. Y empezaron a decir de barbaridades en la clase que no había profesor, y se dio una que no vea que yo fui histórico. Pero es verdad que pero se ha perdido la autoridad porque el CDU, y Laureano me corregirá, es diferente. La vida es diferente. Nosotros nos levantamos al entrar el profesor, ahora los niños llevan un móvil con 10 años. Entonces que la vida ha cambiado tanto que no podemos compararlo. Que yo pienso que estamos equivocados. Bueno, pero estamos equivocados en todo, porque ustedes llegan a un restaurante, se acerca al camarero, hagan la prueba, y dice: ¿me quiere usted traer la carta? Y dice: tómala, aquí la tiene, y te la tira. Entonces, es exactamente eso. ¿Qué nos falta? La frase de San Agustín, que de verdad los docentes fueran así, los alumnos y el
conócete, acéptate y supera. Eso me parece que es fundamental. Esas 3 palabras a mí se me han quedado grabadas en la mente. Y en el móvil. Ahí me no te he hundido, pero te puedo hundir en un momento a otro. A ver si voy a decir que hiciste competencia desleal para ligarte a tu mujer, cuidado, Hablamos un poquito. Muchas gracias. Bueno, yo me acuerdo perfectamente el momento de haber estado, no sé cuántos años, pues 8 años solamente en tono masculino y de repente entrar la niña en primer debut, aquello fue complicado, peligroso y al mismo tiempo fascinante, ¿no? Pero bueno, pero un despertar. Sí, fue un despertar absoluto, ¿no? Con esa edad, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaría una de las preguntas, hablando de la enseñanza, podemos hablar de la diferencia, pero bueno, yo creo que a mí me gustaría hablar de la impronta agustiniana. A ver, la pregunta anterior que íbamos a obviarla, pero sí, no, pero yo solamente voy a comentar eso. Entonces, la impronta agustiniana, bueno, yo me llamo Agustín, como mi padre y como mi abuelo, o sea, yo creo que estaba predestinado a estudiar en un colegio de los agustinos, ¿no? Y a mí me ha influido mucho esa vena agustiniana. Yo me quedo con varias frases de San Agustín: ama y haz lo que quieras, toma y lee. Son 2 lemas, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo creo que son frases que a mí se me han quedado, ¿no? Y en el colegio, desde la primera confesión que le hicimos en la capilla de la comunidad hasta la primera comunión, que me la dio también el padre Galdeano, el salón de actos, por supuesto la confirmación en San Agustín, entrar en los grupos de la antigua AMA, Asociación Madrileña Agustiniana, luego los grupos de San Agustín con el padre Modesto, el padre Miguel Ángel, el padre alcalde que fue quien nos preparó. Bueno, ha sido una vivencia agustiniana bastante intensa, ¿no? Y luego también tuve la suerte de un par de años, fui monitor de niños de primera comunión. Y la última etapa, pues bueno, con el padre Justo, que fue quien nos casó a Toño y a mí en San Agustín hace ahora 5 años, ¿no? La impronta agustiniana, eso es la manera un poco más personal, ¿no? Pero en el colegio se han dado pregones de Semana Santa, ha ido la Virgen de la Caridad, ha habido muchísima vinculación también con y por supuesto esa oración de la mañana con los altavoces, que era también bastante importante y que nos daba también, yo creo que ánimo y espíritu agustiniano para continuar todo el día. Voy a pedir a Raquel que hable sobre esa impronta agustiniana, que nos habíamos dado el tintero, pero que es muy importante, aunque luego iré a hablar otra vez de educación. Entonces, básicamente la pregunta era eso, ¿no? Pues ¿cómo influyó a Agustín esa impronta agustiniana para alcanzar las metas que tú te has propuesto y que has alcanzado sin duda? Pues a mí me alegra mucho que me hagan esa pregunta, porque si no va a quedar ahí, es verdad que yo no puedo hablar mucho del cambio que veo en el colegio frente a ahora, porque es que hace poquito que lo dejé, pero yo a día de hoy, si he llegado donde he llegado, es porque me ha preocupado que la ingeniería esté al favor de ayudar a los demás y que lo que yo haga sea siempre porque hay un paciente detrás al cual le tengo que dar una solución a través del conocimiento que he ido aprendiendo. Entonces creo, y hablándolo esta mañana con mis padres, ayer con Fernando y demás, que esos valores se me han inculcado en el colegio, de la solidaridad, no me sale, la confianza, el compartir, que para mí es muy importante, porque ya te digo, yo en segundo de carrera vi que mis compañeros estaban rolando en mis apuntes y no se me ocurrió otra cosa que como me habían regalado raquelserrano.com, subir todos los apuntes para que todo el mundo los tuviese y no solamente los más cercanos. Y eso es uno de los valores de compartir, que a día de hoy pues vas pensando y dices, ¿y yo por qué seré así? Pues uno es así tanto con los valores que te dan en tu casa como los valores que recibes en el colegio. Y creo que ya no solamente es todo, ¿no? Es la impronta agustiniana de
saber perdonar, que también es muy importante para no ser rencoroso y ser feliz, que para mí es muy importante ser feliz y hacer el bien para los demás, para poder acostarme luego por la noche y dormir tranquila. Y creo que eso es lo que a día de hoy es mi forma de hacer y de trabajar, porque, como has dicho antes, yo solamente llevo 5 años en este mundo del emprendimiento y sacando mi empresa adelante, y ahora mismo tengo gente trabajando conmigo y lo único que les he dicho es pensar que cuando nos llaman hay un paciente detrás que tiene un problema y que somos su solución, porque al hacer productos sanitarios a medida es porque no hay en el mercado una solución para ello. Entonces tenemos que saber escuchar, que creo que eso también nos lo han enseñado en el colegio, saber escuchar, y luego dar una solución para poder llegar a resolver ese problema. Termina Guillermo hablando del gobierno al tema de la educación. Muchas gracias por quedarme la última, si me puedo explayar. Sinceramente, hay muchos temas que tocar en la educación actualmente, no solo lo que ha comentado Pedro Luis, sino también desde muchos otros frentes. Aparte de que tenemos un problema muy serio con todas las distintas reformas educativas que se están haciendo, y eso a lo que lleva es como a idiotizar, en cierto modo, las próximas generaciones, tenemos también el problema de que ahora no se lee, vivimos en la generación de lo quiero ya. Y si es dentro de un segundo, mejor que dentro de 10. No prestamos atención, pero tampoco lo hacemos los adultos muchas veces. Nos llevamos muchas veces nos ha llegado un correo, no lo hemos leído bien y resulta que era algo importante. Con los alumnos igual. Yo me he encontrado dando prácticas en la UMA, en química, y que de repente los alumnos no se habían leído el guión de prácticas y ponía claramente en el guión de prácticas no utilizar esto con la cubeta de ácido clorhídrico. Profesora, me he cargado esto. Sí. ¿Has visto que en la primera página pone que no uses esto con el ácido clorhídrico? O de encontrarte un alumno que va con prisas porque es viernes, si quieres con la novia, venga, pues voy a mezclar todos los ingredientes para hacer jabón. Vale, pues ahora por listo te quedas el último. Vivimos en esa cultura y no le estamos prestando atención. Luego dependemos muchísimo de la tecnología. Es impresionante cómo los niños cada vez más están más involucrados con la tecnología y se aíslan. En vez de socializarse, una cosa que hacíamos antes era estar todos los días con nuestros amigos. Y ahora, te encierras con el Fortnite, te encierras con el Minecraft. Yo hablo ya de esto porque tengo un niño que está empezando en estos mundos. Y otra cosa que no tocamos es tantas reformas educativas no llegan a ningún lado. Tenemos un número increíble de alumnos por profesor. ¿Eso a qué nos lleva? A que el profesor está saturado. No le damos importancia a los profesores. Los profesores son una de las profesiones con más responsabilidad, porque son los responsables del futuro de nuestro país, de nosotros. Y si no le dedicamos la atención que ellos se merecen, eso va a recaer en nuestros hijos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y en estos minutos que nos quedan, pues me gustaría que abrir el diálogo desde el público que está ahí sentado para cualquiera de los ponentes que estamos aquí detrás. Así que si alguien quiere intervenir, no sé si hay un micrófono por ahí. Sí. Juan José amablemente lo irá pasando. Si alguien pide el turno, que levante la mano y puede dirigirse a cualquiera de los ponentes de la mesa. Juan José, tú de ahí ves mejor si Ahora sí se ve, yo no veía. No veía nada. Bueno, yo como tu hermano que soy, me voy a permitir hacerte una pregunta que has hecho lo que más y no has contestado. ¿Cuáles son tus profesores? Yo soy el moderador. ¿Y cuáles son todos los profesores que te han marcado? Bueno, pues yo como científico que soy, claro, tengo un celo por los profesores que me impartieron pues, las asignaturas de ciencia o que despertaron mi vocación de una manera u otra. El padre Mayo, que ya se ha mencionado aquí, Agustino, que está en la comunidad actualmente, fue el verdadero promotor de mucha vocación científica en el colegio. Eso no lo digo yo solo, lo dice
100 profesores que están en la Universidad de Málaga hoy en día, porque nos hacía despertar esa curiosidad, ese instinto. Luego, también profesor de matemáticas, ya se ha mencionado José Girón, el mejor profesor que he tenido de matemáticas, junto con don Emilio Basarte. Ellos dos también pues, me hicieron, en mi caso concreto, que mi cimiento de matemáticas de Agustín fuera muy sólido y pudiera entrar con esa fortísima base de la universidad que en la carrera de ciencias, como Raquel y Irene sabe, es muy importante esa base matemática, ¿no? Y luego también otro agustino, Juan Agustín Fernández, pues las clases magistrales de dibujo, y también esa parcela de don Francisco Acedo, también un maestro estupendo en cuanto a dibujo y la forma metódica que nos enseñaba y nos marcaba en las explicaciones, en fin. Yo solamente puedo decir cosas buenas de todos los profesores y profesoras, también tuve algunas, y por eso estoy aquí como presidente del Bruno, si no estaría aquí, prácticamente. En fin, pero gracias por la pregunta. ¿Qué más? Mientras alguien se lo piensa, vamos, que todo no fue fantástico, ¿eh? Que yo recuerdo de educación física que me tenía machacado, José Luis Ramírez. Es que, vamos, es que fue lo peor que me encontró en mi vida. No se me olvidará, sueño con él. Era una cosa horrorosa. Y le dije un día, digo, si es que yo no puedo correr esto en 16 minutos, si es que peso 100 kilos desde los 10 años, si es que yo no puedo hacer, ¡te calla! Y yo me quedé mirándolo, digo, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Y entonces aprobé la asignatura. Y el padre Laureano es testigo de cómo lo hice. Él todavía está preguntándose, el profesor, cómo hice los 16 minutos. ¿Lo cuento? Lo voy a contar. Estaba el Camino Las Pitas. ¿Saben ustedes cuál es el Camino Las Pitas o no? ¿Sabéis los jóvenes lo que es el Camino Las Pitas? Ay, si hubiéramos tenido compañeras, nosotros salíamos, ¿no? Nosotros íbamos, el Camino de Las Pitas, el colegio ahora está rodeado por vallas, obviamente. Entonces no había vallas. El colegio no había pitas, o sea, el camino. Entonces el Camino de Las Pitas era lo que tiraba por detrás. Ahora lo de atrás no existe, había un socavón de 20 metros. No lo habéis conocido tampoco, ¿no? ¿La selva? Sí, la selva. La selva. Bueno, yo... ¿Y vosotros comíais garrobas los descansos? ¿No? ¿En los recreos? Yo no me las comía, yo las cogía. Ah, bueno, pues nosotros las comíamos del hambre que teníamos. Entonces, además me encanta que tú hayas repartido los apuntes porque es una impronta agustiniana. Yo también en la facultad lo hacía, pero los cobraba. Entonces, con Google. No. Entonces no había, en mi época no había Google. Yo entré en la facultad en el año 74. Estuve en la facultad el año que murió Franco, en la Complutense de Madrid. Tuvimos clases, se lo digo de corazón, 17 días. 17 días de clase hubo en aquel curso académico, año 75-76, cuando murió Franco. 75-76 tuvimos 17 días lectivos. En todo el curso. Era huelga tras huelga, sin idiotas. Y yo que había salido de Málaga, de Los Olivos, del camino Antequera, con 17 añitos, viviendo en una pensión de menos una estrella, pues ustedes imagínense, porque ahora todos los niños salen de escándalo. Van a colegios mayores, tienen Google, tienen... yo llegué a una menos una estrella que lo que se veía en la ventana del interior del piso de 130 años de Madrid eran unas bragas así de grandes de la vecina del frente colgada, que la tenían sin mí. Bueno, pues entonces dice, a 16 minutos ya me quedaba para septiembre, oye, que me suspendió el sexto de bachillerato, tío, que me iba a quedar en COU yo, que fuimos el primer año que además estrenamos la selectividad. Estrenamos la selectividad en mi promoción. Y digo, me cago en que me va a quedar y me voy a tener que quedar aquí, no voy a poder ir a Madrid por culpa del grillado este que me tiene loco, que me está machacando. Que es que además no lo he vuelto a ver, pero tampoco quiero verlo. Y digo, ahora te va a enterar. Entonces cogí a mis dos colegas, Manolo Medina y Tolo Medina. Tenía a Alberto Cuadragandoy, que era un compañero desgraciadamente desaparecido de farmacéuticos, que su padre era los empresarios de estilográfica Gandoy, tenía poliomielitis, y entonces sus padres, que tenían dinero, pues entonces le regalaron una moto para que andara menos y para que pudiera ir para arriba y para abajo. Entonces con la moto para todos lados, a tu Alberto lo llevaba al comedor con la moto para comer. Y entonces le digo, mira, Tono, Manolo, el Camino de Las Pitas es toda la parte de atrás que recorre el colegio hasta lo que hoy es la parte de la educación infantil, el edificio de la educación infantil por detrás, todo eso.
desde el último campo de fútbol. Entonces, Toro estaba aquí y Manolo estaba aquí. Entonces Manolo estaba aquí con la moto. Yo llegaba aquí corriendo, cogía la moto, me monté en la moto y llegaba hasta aquí. Este que estaba aquí llevaba la moto otra vez para acá y yo seguía corriendo desesperado por el kilómetro y medio que me faltaba. Entonces, claro, de los 4 kilómetros y pico, que eran 16 minutos, yo tuve que recorrer 900 metros apenas. Y lo hice en 15 y pico. Y todavía está el Ramírez preguntándose cómo pude aprobar la moto. Porque decía, usted ve cómo la superación es buena. Y yo, conócete y supérate. ¿Qué quieres que te diga? Pues, y Laureano lo vio. ¿Te acuerdas o no? No te acuerdas. No, oye, la moto. Laureano, la moto para la gimnasia, ¿te acuerdas? Yo. No me acuerdo. Ya está, él se va al bar, que vendía unos bocadillos de mortadela mina espectaculares a 2 pesetas, y me dice, te he visto hacer lo que has hecho. Yo, ay Dios mío, que me fastidia usted la carrera en Madrid, que este tío me la tiene tomar, y me dijo, él no recuerda hacer esto, desde el año 74, imaginen cuántos años, pero a mí la frase se me quedó aquí. Y esa sí que es una impronta lustiquiana. Como lleva razón, no le voy a decir nada. Una cosa sobre Luis. Me acuerdo perfectamente. Si no me he enterado de nada de lo que habéis dicho, lo siento mucho. Si me coge esto con 40 años, ¡Que te quiero! me ibas a callar tú, ni hablar. Ya ves, te iba a callar yo, no te he callado nunca. Pero ya no me he enterado de lo... Me ha gustado porque he visto que os reíais y digo, bueno, Si se ríen. algo simpático están contando. Si se ríen. Vale. Pero bueno, buena gente. Ha habido unos olivos. Buena gente. Muy San Agustín. Bueno, me ha recordado, pues estamos aquí todos, va a romper el hielo a ver quién habla. Pues recuerda, tenemos múltiples anécdotas. Me ha recordado una con respecto a compartir que ha dicho Raquel y a ti la dureza que nos imponían algunos profesores, algunos de manera espartana y heroica, como José Luis Ramírez, pues nos fastidió a muchos nos hacía. A mí le hice yo una vuelta, corrí tanto, se me daba bien los 3.000 metros y llegué tan rápido que me hizo dar la siguiente vuelta más. Hice una más porque le pareció que ya había llegado demasiado pronto. Porque había hecho trampa. Bueno, Era muy cariñoso. Era. Y una cosa importante que sí me marcó, y yo creo que eso también él lo asumió y nos lo rebotó a nosotros con el espíritu agustiniano. Una de las pruebas que hacíamos hoy día es impensable salir, porque el colegio está vallado, antes era el camino de las pistas, nosotros nos bajábamos al arroyo, nos subíamos al famoso algarrobo, a comer algarroba, al arroyo por detrás, y una de las pruebas que nos hacía era subir al monte que había a unos cuantos kilómetros, un par de kilómetros por encima, subir a la cumbre, bordearlos y bajarlos. Pero lo curioso, dice, bueno, pues una prueba de deporte de campo a través, pero no era individual. Hacía grupos de 6, 7 y te contaba el tiempo del último. Es decir, los demás teníamos que ayudar a los que no podían correr. Y eso es otra impronta. Porque lo que ha dicho, compartir, ser solidario, es nuestro espíritu. Y después de tantos años que nos vamos viendo por la calle, algunos que no ves todos los días, lo ves de en cuando. Tengo compañeros, nuestra promoción nos reunimos todos los años y seguimos viendo y tenemos una unión. Muchos compañeros, alguien lo ha dicho, dice, es que no lo vemos, soy una secta.
Dice, no, es que somos compañeros, somos amigos. Nos han marcado y somos para siempre. Y en la facultad de, como decir, nuestros amigos de toda la vida están en el colegio. Es nuestro alma mater. Mira, mi curso, no sé si... Dale al botón. Sí. Ay, al botón. Sí. Mi curso, que empezamos en el 40, pues resulta que nosotros teníamos más, pero ahora tenemos una comida al año en la que nos vemos, que primero oímos una misa que nos dice el padre y posteriormente nos vamos a algún sitio a comer. Claro, éramos 50, ahora quedamos 10, de los 10 hemos ido este año 7 por la imposibilidad, pero siempre nos mantenemos unidos durante la porción de años. Imagínate que somos del año 40, no somos alumnos del año 40, empezamos el bachiller, o sea que han pasado años y años y años y no hemos fallado ni un solo año, y precisamente Agustín Moreno le dijo a Fernando García de los Trachas, dos compañeros que eran abogados, uno que era abogado, y Agustín Moreno le dijo a Fernando García de los Trachas: Fernando, van cada día hay menos, pero mientras quedemos tú y yo, la comida se celebra. Pero fíjate lo que es la vida, que eso fue el día 8 y el día 11 muere el que lo dice. De un infarto. ¿Eh? De un infarto. No, le hicieron una... Esto que hacen ahora para meter un... le dio un mamacuco en el Sí, corazón, lo metieron en el quirófano y murió. Y murió en el teléfono y se murió. Le dio un infarto y lo metieron en el quirófano y murió. Y murió a los 3 días de decir, mientras estemos los dos, hay comida entre los dos. Es de todo más curioso. Bueno, Pues nada, podríamos hablar, ya ves. Porque no habéis vivido ninguno que se ha suspendido ya, solo las peleas entre los maristas y los agustinos, ¿no? ¿Eso se ha suspendido? Que no hay pelea. El segundo de bachillerato nos retamos 8 de los maristas y 8 de los agustinos a pedradas en el llano del camino de Antequera. bueno, eso es lo que se llama. A pedradas en el año 68, 69. Entonces eran frecuentes. Y aquí acabamos 3 o 4 cacharrados perdidos, cacharrifados. Ganamos nosotros. Yo tuve los maristas, pero fui reconvertido. Esa rivalidad. Con la cofradía de la sigue habiendo el pique. Sí, pero ya digamos, más avanzado. ¿Quiere intervenir José? Y ya creo que con esta introducción... Y sobre lo que está... Soy José Manuel Casero, soy de la promoción de Alberto de los años 84, curso 1984, aquella película de miedo que había hace mucho. No, sobre lo que estabais diciendo sobre los maristas. Es que yo creo que esa rivalidad es la que también nos alimenta. Y yo lo que he contado muchas veces de una anécdota de cuando organizamos nosotros nuestro 25 aniversario. Bueno, teníamos un número aceptable de gente que se había apuntado, pero veíamos que no era lo suficiente. Yo estaba en el comité organizador y entonces mandé un correo y se me ocurrió mencionar a los maristas. Así que bueno, que organizaron también una fiesta, que fueron, pues no sé, 90, y que sí íbamos a ser menos que ellos. Bueno, al día siguiente tenían 19 adhesiones. Y nos llegamos juntos a 120. Así que eso es como el Madrid-Barça. Y creo que alguno por aquí jugar los dos equipos, ¿eh? Muchas gracias, José. Muchas gracias, José. Muy bien. Ya concluimos. Solamente un apunte más. Este sentimiento de familia que hay entre promociones es a su vez recíproco hacia lo que es la Orden de San Agustín, como bien saben los agustinos aquí presentes y los que no están, y el cariño que ellos nos profesan a los antiguos alumnos y nosotros profesamos a ellos. Yo creo que eso es para toda la vida, y nuestro conciliario, el Padre Justo, nos lo hizo saber que realmente ellos también tienen ese sentimiento, y yo me alegro de que así os sintáis, porque es la verdad. Y con esto ya concluyo agradeciendo a todos los ponentes
Bueno, el haber participado. concluye, despide, moderador. Yo les pido un aplauso al moderador porque es un alma mater muy importante, presidente. Y le doy las gracias de parte de muchísimos alumnos agustinos por lo que él hace, por la de horas que dedica él y su junta directiva. El que menos dedica soy yo, que soy un vago repelente, pero que de verdad le debemos muchas cosas a él, a Agustín Moreno Cano en su momento, a todos los presidentes que ha habido, pero especialmente Ignacio Márquez, y después permitirme también que nombre a Rafael Díaz Noguera, que fue el alma mater de que la Virgen de la Caridad entrara en el Colegio de los Olivos ya hace muchísimos años, en la década de los años 70. Rafael está ahí, le doy un abrazo y yo me tengo que marchar. Adiós, señores, buenas tardes. Muchas gracias a todos. Un placer. Agustín, dame un beso. Venga, hace mucho que no nos veíamos. Un beso muy fuerte. Tenemos el premio de...